Bueno, nos encontramos en el NAC hoy, previo a esta reunión que se ha organizado a través de FEMEVA, del Círculo Médico también, a quien preside Ignacio, Maca por el servicio local. Bueno, queríamos preguntar fundamentalmente en qué consiste este programa, cómo se va a trabajar en comunidad toda esta problemática de adicciones. Arranco presentándolas a las chicas un poco. Genial. Agustín y Silvia, que son parte del staff de FEMEVA que están en este proyecto, me están acompañando acá. La Federación Médica es la federación que nuclea a la mayor parte de los círculos médicos de la provincia de Buenos Aires, 121 círculos médicos. Bueno, estoy en el consejo directivo de la federación y cuando cumplió 75 años, el año pasado, hicimos una encuesta a ver, entre todos los médicos de la provincia, qué opinaban, cuál era la problemática que transversalmente cayeran en todos los lugares por igual y que sea algo realmente fuerte en lo que podríamos trabajar nosotros como institución. Entonces surge que el problema de las adicciones, y es casi obvio, ¿no es cierto?, era un tema, el tema elegido por la mayor parte de los médicos. Entonces, en el contexto de un programa de responsabilidad institucional, social, la Federación Médica desarrolla el programa FEMEVA Promueve, que bueno, es ir a distintas localidades, interactuar el círculo médico, con el CPA, con la Dirección de Salud, con el hospital y con los distintos actores locales en la problemática de las adicciones. Así que bueno, las chicas nos van a contar un poco. Y es un trabajo más que nada apuntado a lo que es la prevención. Tal cual. En eso consiste. Tal cual, es un programa de prevención de la salud y particularmente del consumo problemático de sustancias, que tiene una mirada de la salud de manera integral. Entonces no se plantea un trabajo desde las adicciones que se trabaje únicamente con el individuo y un tratamiento particular, sino que justamente como tiene un abordaje integral y desde la prevención y promoción, la idea es pensar actividades y capacitaciones y cursos y trabajo con la comunidad que vayan en esa dirección, de la promoción de la salud en general, no de manera integral. Y la idea es trabajar con los actores locales, digamos, reconociendo que ya se viene trabajando en esa dirección, que a veces cuesta, digamos, reunir a todos los actores locales y pensar tal vez algún proyecto que los nuclee y que nos encuentre trabajando de manera conjunta para la prevención y promoción de la salud y particularmente del consumo problemático de sustancias, de alcohol y demás, digamos. Ahí como bien abierto, pensando el consumo en general, cómo nos atraviesa, pensando en que somos una sociedad de consumo, pero para empezar a pensar puntualmente ese vínculo que se empieza a dar igual desde la comunidad y las personas en particular con lo que consumimos, ¿no? Cuando empieza a ser problemático ese vínculo con la sustancia. Entonces, en ese sentido nos empezamos a reunir con todos los actores locales, particularmente empezamos a trabajar ahora con Roque Pérez, reconocer el trabajo que vienen haciendo, reconocer que conocen a la población, conocen por ahí referentes locales para poder trabajar y que sean agentes multiplicadores, por ejemplo para las capacitaciones. Hay un reconocimiento del trabajo. Perdóname que te interrumpa, te quería preguntar precisamente eso. Ustedes ya tuvieron un primer encuentro y se encontraron con un equipo acá funcionando. ¿De qué manera? Imagino que en todas las ciudades no debe ser igual. No. ¿Cómo comienzan a abordar este trabajo ahora en territorio, conociendo lo que ya tenemos en nuestra ciudad a través de las distintas áreas? Tal cual. Encontramos muchas instituciones trabajando muy activamente con la población, con mucha receptividad al mismo tiempo para el proyecto y la propuesta que tiene en este caso FEMEVA Promueve, y la idea es empezar a pensar de manera conjunta qué tiene para aportar FEMEVA en esta mirada social, digamos, también de la salud más integral, y justamente empezar a trabajar de manera articulada. Encontramos muchas instituciones trabajando muy activamente, muy predispuestos para trabajar de manera articulada también, que a veces cuesta en otros sitios, acá encontramos como mucha predisposición. La idea por eso es potenciar, digamos, los instrumentos y las herramientas que ya se vienen trabajando en el territorio, ¿sí? Y desde FEMEVA poder apoyar, digamos, y generar otras actividades en conjunto, ¿sí? Que permitan, en el marco de esta mirada de la salud integral,
la promoción de hábitos saludables, ¿sí? La posibilidad de actividades recreativas, deportivas, además de capacitaciones y demás, que creemos que justamente la cuestión de promoción de los hábitos saludables genera, ¿sí?, la posibilidad de otros hábitos que no son los del consumo, que muchas veces están asociados con esta problemática. Maca, ¿cómo llega el servicio esta noticia, ¿no? Esta propuesta? Porque imagino que ante por ahí las situaciones que se abordan día a día, esto es como un bálsamo también. Sí, es en realidad una cuestión que nos interpela constantemente, que se trabaja en silencio y con todas las áreas municipales, y bueno, el proyecto llega a través de Ignacio, que propone este interés que tiene por la situación que se vive en relación a las problemáticas de consumo, y bueno, empezamos a trabajar el proyecto que está muy bueno, y que bueno, empezamos a cranearlo entre todos para que salga algo lindo y que la sociedad pueda de alguna manera creativa, ¿no?, comprender y aprender algunas cuestiones que, como venían contando las chicas, de hábitos saludables, y entender que estamos en una sociedad consumista, pero que bueno, debemos trabajar en la prevención y la promoción de ese tipo de cuestiones. Ignacio, en épocas de crisis económica como la que estamos viviendo, crisis social de alguna manera, así como hay enfermedades que por ahí nos empiezan a preocupar, las adicciones también se dice que el consumo crece mucho más. Como médicos, ¿observan esto que está pasando en la actualidad? ¿Hay alguna alerta, algún llamado de atención? Lo vemos todos los días en nuestra práctica profesional, no solamente por las estadísticas. Cuando los médicos de la provincia eligen como problemática a trabajar el tema de las adicciones, es porque lo vemos en el consultorio, no estamos tan preparados tampoco. Este programa es un paquete de herramientas donde vamos a tener herramientas los médicos, los padres, los docentes, para poder trabajar en esto. Así que, bueno, por supuesto que lo notamos. Digo, consultar esto de las escuelas, de las actividades, o sea, tienen como eje central la cuestión de los alumnos dentro de las escuelas, es un trabajo más integral, comunitario, sin abordaje casi exclusivo, digamos, de los adolescentes. No, hay justamente la mirada integral, además abarca esa cuestión que estás preguntando y es re interesante. Generalmente aparece como el foco problemático puesto en la juventud, y en realidad, de hecho ya por la experiencia de empezar a trabajar con los jóvenes, sale, digamos, aflora como una cuestión emergente empezar a trabajar esos vínculos entre los jóvenes y los adultos. Hay un tema, digo, y a los adultos nos cuesta mucho más empezar a revisar algunas cosas que a los jóvenes, y en ese sentido, más allá de las capacitaciones, digamos, pensando en una cuestión más teórica incluso, de empezar a revisar la ley de salud mental y la cuestión epidemiológica a nivel general, también es un tema de empezar a revisar ese vínculo con los adolescentes, con los jóvenes, digo, porque en ese sentido hay un abordaje del consumo problemático que no apunta a esto, como a la adicción puntual y al adicto, sino empezar a revisar por qué empezamos a consumir, en qué situaciones nos lleva a consumir, y muchas veces tiene que ver con justamente con los vínculos y la falta, la sensación de angustia, la sensación de soledad, digo, de vacío. Y en los adolescentes sale muy rápido, digo, en las charlas cuando uno entra en confianza, al ratito empieza a salir, bueno, pero a mí no me escuchan, bueno, y hay falta de espacios para, digo, escucha y pensamiento, ¿no? Claro, no solo todo la contención de estas cuestiones. O sea, hay un eje de trabajo con jóvenes, pero no es el único eje, y la idea es que a partir del trabajo en talleres, en las escuelas, ¿sí?, podamos pensar que los chicos realicen cortos y salgan ellos a contarle a la comunidad, digamos, cómo ellos piensan, cómo la viven y cómo la sienten, ¿sí?, a esta temática que uno suele poner el foco en los jóvenes, pero la realidad es que nos atraviesa a la comunidad en general. Es lo que solemos hablar siempre, ¿no? Hay una mirada como que los jóvenes están perdidos. He escuchado alguna vez Sí, la una adolescencia cuestión perdida, ¿no? Sí, represiva. Claro, también. ¿Cuánto tenemos que ver los adultos? es una mirada muy punitiva hacia los jóvenes en general, digo, ¿no? Y el castigo. tal cual. Entonces la idea, y que incluso tiene que ver con esta imposibilidad además del adulto de empezar a revisar algunas cosas, y en ese sentido digo, hay un trabajo con jóvenes porque nos interesa escuchar y dar lugar a la voz de los jóvenes, pero al mismo tiempo hay un desafío grandísimo de que de talleres para adultos y adultas, de poder empezar a revisar ahí también, digo, porque además los adultos también consumen y hay un montón de cuestiones a revisar,
Pero además de eso hay una apuesta fuerte con los adultos. De hecho, del primer encuentro que tuvimos hace 2 semanas, el gran punto fue, bueno, cómo convocamos a los adultos y adultas a los talleres y a que empecemos a revisar algunas prácticas, discursos, hábitos en relación con hijos, hijas, sobrinos, sobrinas y demás, y con la adolescencia en general. Está también, por ahí con respecto a lo que vos decís, otra cuestión que tiene que ver con el consumo desde lo comunicacional de nuestros preadolescentes con discursos a través de los youtubers y todo lo que consuman los chicos, donde está naturalizado el consumo de drogas, donde se habla como que se da por sentado ningún tipo de juzgamiento, digamos. Tal cual. Me imagino que también desde ese lugar deben estar prestando atención cómo abordar, ¿no? Desde ahí. Tal cual, sobre todo con algunas sustancias particulares, no podría pensar la marihuana, que está naturalizado, incluso como el alcohol. El alcohol está más naturalizado aún que la marihuana, tal cual. Lo que sucede con la marihuana es que aparece estas cuestiones beneficiosas para la salud en un punto, para la esquizofrenia, para algunos tratamientos puntuales de personas puntuales que lo requieren, tal cual, de epilepsia, pero falta problematizar toda otra cuestión que además tiene que ver con industrias que están promoviendo algún tipo de discurso que se instala en el sentido común, que es que hay que el desafío también de desarticular eso en el sentido de salud y de los efectos en el cuerpo también. Consulta, como decía, ¿no? Hay que llegar y se encontraron Roque Pérez con una estructura bastante interesante y aceptación y predisposición a trabajar en las instituciones o áreas municipales. ¿Qué rol juega la gran justamente estructura o propuesta deportiva y cultural que tiene Roque Pérez para los jóvenes? Porque hay un trabajo, a veces se mira las adicciones con un tema solamente desde las áreas de salud, pero Roque Pérez trabaja mucho en ese sentido con las propuestas culturales y deportivas para contener también. ¿Lo vieron, lo pudieron ver, lo charlaron? Yo creo que las chicas van a extrañar a Roque Pérez cuando o sea, eso es la conclusión que están sacando en estos días desde la primera reunión y lo que están sacando ahora cuando ven esta convocatoria, están todas las fuerzas vivas. Creo que un poco la sorpresa fue, se está trabajando mucho y mucho más de la experiencia que ustedes tienen previamente en otros lugares. Entonces, van a extrañar a Roque Pérez. No, eso fue una invitación incluso a repensar la propuesta, porque muchas veces la propuesta viene, sí, como decía Elif, con un paquete de determinadas actividades y demás, y encontrarnos y empezar a escuchar a los actores locales y cómo vienen trabajando, nos hace revisar, incluso tener en cuenta un montón de otras cosas para futuras otras localidades que lo contemplen, porque así como se da en Roque Pérez esta situación puntual, tal vez en otras localidades no hay tanta oferta desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo artístico. Nos encontramos con eso y cómo sumar eso al proyecto igual también. Aprovechar todo ese capital social y cultural que ya hay, también por el trabajo mismo con los jóvenes, por ejemplo, y sumarlo al proyecto, canalizándolo en la dirección de pensar la salud y la promoción, de la salud. Sí, como te decía antes, el rol, de los espacios creativos y recreativos, ¿no? Tiene que ver con potenciar aquello que hace a los lazos comunitarios, ¿sí? Que es lo que en la sociedad de consumo de alguna manera se fragmenta y se quiebra. Entonces, apostar desde ese lado a reconstruir estas cuestiones del tejido social, ¿sí? Creemos que es la apuesta preventiva más grande que podemos hacer como comunidad. Pues esto de que a veces yo escucho en algunas propuestas o algunos discursos y demás, el gasto público, y en realidad es una inversión, ¿no? En la salud de nuestros hijos. El gasto en actividades deportivas, en infraestructura, y en realidad es una inversión, porque en realidad lo que estás invirtiendo es en salud y en salud mental más que nada. Yo creo que este proyecto va a lograr en cierta medida la rosca que falta de conciencia y concientización. Así que por eso felicito a todo el equipo, porque la verdad que... Bueno, y tal vez el mérito un poco del proyecto, que lo arrancamos como prueba piloto en Lobos y en Roque Pérez, casi en paralelamente se está llevando. Es unir a todos los actores locales que están trabajando mucho en esto. De pronto estamos todos juntos acá, y eso es altamente positivo. Así bueno. Gracias. Gracias a ustedes.